Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por Mercado Libre. Episodio 23. ¿Quién no quiere una carrera de emociones intensas, anécdotas heroicas, superpoderes y conocimiento reservado para unos cuantos? Pero ¿quién está dispuesto a pagar el precio de vivir en eterna disyuntiva y con el dolor como parte de la agenda? Estudio para siempre, paciencia para siempre, servicio para siempre. De México a Boston, de Boston a México, del esfuerzo a la gloria y de la gloria al inicio otra vez. No tenía oficina, ni plaza, ni sueldo. Solo una silla en medio de un pasillo y las oportunidades no eran para ella. ¿Cómo le suena haber estudiado con honores y desvelos durante 14 años para terminando apenas empezar a trabajar? Pero nunca echarse para atrás fue su estilo. Entonces tuvo que armarse de valor y vida. Mujer de ciencias y mujer de personas, hoy su plan se trata de una bien ganada reputación y un equipo que la sigue. De toneladas de planes y toneladas de amigos y de una familia cómplice. Les cuento algo de sus métodos de salvamento, los tiempos de lectura y la despertada muy temprano. Esos suculentos momentos en que nadie la necesita. Buena Banda. Comenzamos. Esta semana en Buena Banda, Magdalena Madero. Es jefa de nefrología en el Instituto Nacional de Cardiología, donde está el programa de nefrología más importante de Latinoamérica. Da también consulta privada en el Hospital ABC, imparte conferencias internacionales y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores desde 2009. Actualmente, en el nivel más alto. Fue primera línea durante la pandemia de COVID-19. Es médica cirujana y partera por la Universidad de Monterrey, premio Summa Cum Laude y certificada por la Educational Commission of Foreign Medical Graduates. Especialista en medicina interna por el Tufts University Medical Center en Boston, en donde obtuvo el Ramaswamy Award, distinción otorgada al mejor residente de medicina interna, y fue seleccionada para realizar su segunda especialidad, nefrología. Su carrera pasa por la presidencia del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas, por haber sido nombrada profesora titular del curso de nefrología de la UNAM y ser chairman para Latinoamérica de la Sociedad Internacional de Nefrología. Magdalena ha publicado más de 130 artículos en revistas científicas de alto impacto. Meli le decimos a Mercado Libre quienes la usamos mucho. Quienes nos dimos chance de probarla alguna vez por alguna necesidad y ya la hicimos nuestra. En mi caso fue para los regalos de la Navidad del encierro, ¿se acuerdan? En 2020. Desde entonces es una de mis apps más usadas y está por supuesto en la primera pantalla de mi celular. Por eso me emociona que esta temporada Buena Banda sea presentada por Mercado Libre, o para la banda, Meli. ¿Por qué quisiste ser doctora? Pues mira, Blanca, todos en mi familia son o médicos frustrados. Ok. Mis papás médicos frustrados, ambos, y de mis 4 abuelos, 3 eran médicos. De hecho, mi abuela fue la primer mujer que estudió medicina en la UNAM. Ella nunca ejerció, wow. Pero pues vengo de familia de médicos, aunque yo crecí en Monterrey y era un ambiente pues muy cerrado, y después de hacer la prepa en el TEC, automáticamente empecé a estudiar economía. ¿Qué y ahí tal? dije, Eso no lo sabía. Sí, ahí dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y a las 2 semanas me di de baja y me aceptaron en la Universidad de Monterrey ese mismo semestre, y ya en el momento que pusieron una radiografía de un fémur en el magnetoscopio dije, de aquí soy. Y yo no puedo creer hoy en día que tenga una profesión que me guste tanto y por la cual me paguen. ¡Qué maravilla! ¿Tus papás médicos frustrados por qué? Pues mi mamá bióloga y mi papá veterinario. ¿No se animaron a la carrera completa? No se animaron a medicina, a la carrera completa. Pues no sé en qué momento decidieron hacerlo así, pero pues sí, yo estoy segura que es la vocación correcta para mí. Oye, ¿y tu abuela vivió para verte entrar a la medicina y ver tus éxitos? Justo. Le ha de haber fascinado. De hecho, ella hizo su tesis y su servicio social en el Instituto Nacional de Cardiología, donde yo soy jefa del servicio de nefrología. Entonces, bueno, estaba muy emocionada. ¿Y por qué nefrología? Primero eres internista, ¿cierto? Y luego nefróloga. ¿Qué te hace querer ser nefróloga?
La verdad es que desde que entras a medicina interna te das cuenta que los que saben más son los nefrólogos. Siempre les dicen the brains of the medicine, ¿no? Fíjate. Son los que acabamos entendiendo pues muchísima de la medicina interna, pero muchísima de la fisiología renal y mucho del comportamiento del cuerpo, ácido base, electrolitos, y pues la nefrología tiene muchísimas cosas. O sea, nadie entiende ni siquiera. Tú dices, eres nefrólogo y la gente te voltea a ver de ¿qué es eso? Exacto. ¿No? O sea, yo pienso riñones, infección urinaria, ya acabé. Pobre de mí. Exacto. Y eso en realidad pues es lo de menos, ¿no? Vemos todo lo que tiene que ver con enfermedades del riñón, manejo de presión arterial, enfermedad renal avanzada que implica terapias de sustitución renal con hemodiálisis o con diálisis peritoneal y trasplante renal. Y ahí una gama de enfermedades que pueden afectar al riñón. De hecho, es una enfermedad sumamente común. Eso es lo que te iba a decir ahorita. 1 de cada 10 mexicanos tiene enfermedad renal crónica. El problema es que no lo saben. Entonces, no nos damos abasto. De hecho, habemos 1,300 nefrólogos certificados por el Consejo Mexicano de Nefrología en este país y deberíamos de tener por lo menos el doble para poder atender las necesidades de este país. ¿Y por qué hay tanta enfermedad del riñón acá? ¿Por la diabetes? Pues mucho. La primera causa siempre va a ser diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, enfermedades glomerulares, etcétera. Se descompone el riñón. Totalmente. Y se descompone el cuerpo. Sí, como la diabetes aquí en este país está muy mal manejada, pues es muy fácil que estos pacientes lleguen a tener enfermedad renal y además es una enfermedad silente, es decir, no genera ningún síntoma hasta que estás en un estadio muy avanzado. Sí. Y entonces pues ahí es donde ya no podemos incidir, ¿no? Y ya hoy en día ya tenemos muchas terapias que nos pueden ayudar a frenar la progresión de la enfermedad renal si se detecta temprano. Pero te llegan ya muy enfermos. Se puede trasplantar el riñón, ¿no? Sí, claro, es lo que más nos gusta. Sí. Porque el paciente vuelve a vivir, ¿no? Se le da una nueva oportunidad de vida y es pues de las cosas que yo más disfruto de la nefrología. A ver, quiero entrar en un tema que es la humanidad y los doctores, que yo creo que da para muchísimo, porque pienso que si hay una vocación, si hay una profesión con vocación humana, con orientación al servicio por excelencia, es la medicina. Sin embargo, creo, y todo es teoría para que tú me contradigas, que muchos doctores que tienen que tener como business as usual el tema de estar tratando con enfermos y con enfermos graves, hacen como una distancia emocional al ser humano que están atendiendo. Y mucho lo harán por salud mental y por estilo y porque conviene, pero siento, o los hemos conocido quizá, los que sí se acaban como deshumanizando, como que parecen desalmados. ¿Qué opinas de esto? A ver, es muy difícil porque no te puedes involucrar emocionalmente con cada uno de tus pacientes. Además, pues desafortunadamente en mi especialidad la mortalidad es altísima y es algo que la gente ni siquiera sabe. O sea, un paciente que está en diálisis tiene más riesgo de morir que un paciente que tiene cáncer de colon metastático, por ejemplo, ¿no? Wow. Entonces, nosotros tenemos que lidiar con esto todo el tiempo. Y algo que yo he aprendido, Blanca, es que el curar al paciente es importante, pero el acompañarlo en su dolor es aún más importante. Y creo que hay una parte aquí en donde pasamos de querer salvar a todos, ¿no?, a salvar a los que podemos salvar y acompañar a los que no podemos salvar. Ay, y eso es algo que se va aprendiendo. Yo me acuerdo cuando yo era residente de medicina interna, a fuerza quise salvar a una chavita y le di resucitación cardiopulmonar a una chava de 23 años porque decía, pues no se puede morir. Pero luego cuando ves las secuelas de eso y dices, no, o sea, ya pasas por un proceso de maduración, ¿no?, de acompañar al paciente en todas las etapas. Pero sí creo que uno no se puede deshumanizar completamente. Y el paciente lo siente y lo sabe. Esta relación de amor-odio que tenemos por los doctores, o los amamos o los acabamos odiando. Sí. Cuando uno tiene que relacionarse con un doctor siendo paciente o siendo familiar de paciente, es una relación muy, muy importante en un momento crítico, ¿no? Totalmente. Y ayuda mucho, Blanca, a estar del otro lado. O sea, yo tuve que pasar por esto desafortunadamente con un accidente con mi esposo. Justo te lo iba a preguntar. Y me tocó, ¿cómo lo viviste? Pues me tocó vivir del otro lado y saber lo que es estar en incertidumbre, saber lo que es estar esperando a que vengan a pasar visita, saber lo que es que cada una de sus palabras tiene un peso Ramón enorme. Estuvo grave. Muy grave. Sí. En un accidente de moto, ¿no? De bici o de... En un asalto en Boston. Dios mío. Y estuviste ahí siendo familiar de paciente grave. Sí, justo. Estuvimos... Y tú ya doctora. 2 meses en el hospital. ¿Ya eras mamá? Todavía no. O sea, todavía era no. Tu marido, recién casados, tú siendo doctora nueva, con todas estas ilusiones de el ser doctor, lo que implica, y te avientas esa. ¿Qué aprendiste ahí? Pues ¿O te formó para tu carrera? Totalmente. Jamás voy a dejar de ser empática con ningún paciente.
Y de hecho, Blanca, ahora leí un libro que no saben cómo se lo recomiendo a cualquier médico, que se llama When Breath Becomes Air, que es la historia de un neurocirujano de Stanford que le da cáncer y vive todo este proceso como paciente. Y creo que es algo que siempre tenemos que entender. O sea, uno siempre piensa, yo soy el de la bata blanca, a mí no me puede pasar nada, yo no soy vulnerable, hasta que te das cuenta que claramente no es así. En esto de la vulnerabilidad y la humanidad de los doctores, ¿cuál es una decisión que te acuerdas muy difícil de tomar? Para mi carrera profesional, definitivamente haber vuelto de Boston a México. Te echaste toda la especialidad allá. Hice medicina interna y nefrología. O sea, las dos especialidades. Allá, ajá. Okay. Vivimos en Boston 7 años y mi esposo hizo la maestría en Harvard Business School, pero él terminó 6 años antes que yo. Entonces a mí me faltaban 100 años de estar en el hospital. O sea, la paciencia en la construcción de carrera de un doctor o una doctora es clave. Yo estaba de guardia, dormí en el hospital una noche de cada 3. Así durante muchos años. Pues esas guardias hoy en día ya no están permitidas. Pero pues yo estaba de guardia 36 horas seguidas. Dios mío. Y la verdad es que siempre pensamos que queríamos regresar a México. Pero para mí llegar ahí y decir, a ver, yo fui el primer lugar de mi generación aquí en México y llegué allá y era retrasada mental. Ajá. Literal, no sabía absolutamente nada. Me costó muchísimo trabajo mi primer año de residencia. Pero no era yo la aplicada, la que sacaba Exacto. 10. No, ya no entiendo nada, no sé de qué me están hablando. Siempre fuera de mi zona de confort. Ajá. Pasé por la residencia de medicina interna, me fue muy bien. Me escogieron para hacer nefrología cuando pues había una competencia enorme con todos mis compañeros. O sea, dijimos que pasaste de retrasada mental o de bobísima a... Por supuesto que recuperaste tu lugar de la muy aplicada y sobresaliente, pero porque le metiste. Totalmente. El primer año, pues así como de panzazo, ya cuando me gradué de medicina interna con el reconocimiento del mejor residente de medicina interna y me aceptaron para hacer nefrología en uno de los mejores lugares del mundo, pues yo estaba muy emocionada. Y entré en un programa con un residente que venía de Emory, uno de Yale, uno de Harvard y yo éramos 4. Y entonces, bueno, esa residencia de nefrología, lo que yo te pueda contar es poco. Nos decían, aquí todos lloran, solamente no lloren enfrente de los pacientes, váyanse a llorar al pasillo. Y llorabas todo el día. Sí, era una locura. O sea, yo trabajaba... ¿Llorabas de qué? ¿De cansancio, de frustración? De cansancio, de frustración, de estrés, de tener en mi censo 50 pacientes, de tener que llegar al hospital a las 4 de la mañana y no irme. Y de hecho, pues yo trataba de hacer ejercicio. O sea, mi ejercicio era correr del hospital a mi casa a Dios menos mío. 30 grados. Y si me sonaba el viper, pues tenía que regresar a poner un catéter o poner un paciente en algo. Y luego la materia de tu chamba implica llanto también, implica quiebres emocionales importantes. Sí, era un estrés brutal. Pero al final empecé a tener mentores enormes en mi vida y eso me ha ayudado, bueno, ha sido la clave, yo creo que de mi carrera. Y al final me escogieron para quedarme como staff en el hospital. Entonces, pues para mí el regresar a México fue una decisión muy difícil. ¿Y fue una decisión familiar? Pues okay. Fue una decisión familiar. ¿Ya tenías hijitos? No tenía hijos y la verdad es que te puedo decir hoy en día que regresar a México fue una buena idea, que creo que lo que puedo aportar a la nefrología en este país es más que lo que pude haber hecho siendo un nefrólogo más en Estados Unidos. Pero fue una decisión muy dura, porque uno piensa que viene de Boston, del mejor lugar de nefrología, con las mejores cartas de recomendación, habiendo sido electa para quedarme entre todos como staff en el hospital. Y llegabas a partir el queso, y ¿no? que pensaste que aquí te iban a abrir las puertas. Ajá. Y fue todo lo contrario, Blanca. O sea, no sabes. ¿Por qué? ¿Porque así es? Yo creo que así somos los mexicanos y lo tenemos que cambiar. O sea, yo creo que hay mucho celo profesional. Yo creo que esto de que brille uno y no los de abajo es una cultura que necesitamos cambiar. O sea, yo lo que más quiero es que la gente que está debajo de mí sea exitosa, crezca y que no necesariamente estén bajo mi sombra. Pero eso yo lo aprendí teniendo grandes mentores allá. Esto de que no te dejaban entrar, ¿tenía que ver algo con patriarcal, asuntacho o no? O nada que ver, no porque fueras mujer, sino porque así es con los nuevos y los que vienen y... Pues mira, yo me impresioné porque... Yo me fui a entrevistar a 2 lugares porque yo estaba segura que quería hacer medicina académica, hacer investigación, ser profesor de nefrología, tener alumnos y a la par iba a ser mi práctica privada. Pero para mí mi motivación principal era seguir aportando a la ciencia, al conocimiento, a la asistencia, etc. Y en los 2 lugares en donde me entrevisté me cerraron las puertas grave. Y además me di cuenta que yo era la única mujer
Dije, ¿dónde están las mujeres nefrólogas en este país? No existen. Era un mundo de hombres. El jefe que estaba ahí interino me cerró las puertas. Básicamente me dijo, hay 3 esperando una plaza, ni vengas aquí, ¿no? Entonces yo empecé de verdad porque finalmente el director del Instituto Nacional de Cardiología me dio una cita y él pudo ver a través de mí y dijo, bueno, ella se queda, pero yo literal tenía una silla en el pasillo, no tenía una oficina, no tenía una plaza, no me pagaban. Entonces, No puedo creer. como que cuando la gente te dice, ay, es que tú ya estás hecha, mira tu currículum, no ven de verdad por lo que tuvimos que pasar para llegar ahí. Ahora que lo ves a distancia, ¿era lo que te imaginabas? Eso de que la gente te dice, vas a estudiar medicina, qué horror, ¿no? Todo el mundo va a ser rico antes que tú, todo el mundo va a tener hijos antes que tú. ¿Cómo lo ves? ¿Estuvo más cañón de lo que te imaginabas? La verdad sí, porque yo estudié 14 años solo para empezar a trabajar. En tu país. Exacto. O sea, hice 7 años de especialidades y 7 de carrera, más los boards para los steps que tuve que tomar para prepararme para hacer los exámenes en Estados Unidos. Dios Entonces, sí, es una carrera muy larga y tardas mucho en tener remuneración económica. Pero bueno, es que si te gusta, o sea, yo lo volvería a hacer 100 veces. Buena banda. ¿Cuál fue la última vez que recuerdas haber llorado en tantas lloradas de tu carrera, en términos profesionales, y por qué? Recuerdo 2 veces que he llorado en los últimos 2 o 3 años. Una fue la frustración de estar frontline en COVID y no tener equipo de protección personal y estar empezando a ver pacientes completamente forrados y ver que no podíamos hacer absolutamente nada por ellos y se morían. Y además nosotros en el instituto fuimos un centro de referencia para muchos médicos. Entonces ver cómo tus propios colegas se morían, ¿no? Se murió el psiquiatra con el que trabajábamos, se nos murió un hematólogo, se nos murió un anestesiólogo. Entonces el ver lo vulnerables que somos, ¿no? Y estar tú del otro lado con colegas fue brutal. La indefensión total, ¿no? Se me mueren ellos, me puedo morir yo, todo No estamos mal. vacunados, estamos entrando aquí, no sabemos qué puede pasar. Oye, Male, y ahí no decías mis hijos. O sea, yo estoy en la primera línea, como dices. Estoy todo el tiempo expuesta. Estoy viendo cómo se mueren mis colegas. Piensas seguramente me puedo morir. Y sin embargo estás. No puedes, no. Y ahí es en donde creo que muchos médicos sacaron el cobre y muchos sacaron La casta. Sí, claro. Ahí supimos quién era quién. Había unos que eran muy vulnerables, que no los podíamos tener ahí, ¿no? Pero pues los que estábamos jóvenes, fuertes, sin comorbilidades, teníamos que estar ahí. Era parte de la vocación y no muchos lo hicieron, ¿no? Sí, pues si estás, ni modo, te toca. Y eso Así te toca es, en la vida. así es. Ahora, te voy a hacer de una vez esta pregunta de COVID que tengo, que espero que no se malinterprete. También pienso que siendo una investigadora como tú eres y una doctora, el que te haya tocado vivir una pandemia tiene su parte de privilegio en el sentido de reto profesional, de oportunidad de servir. A la Totalmente. distancia de, ¿qué? 4 años que empezó el COVID, ¿cómo está tu experiencia ahí, desde ese ángulo? Pues mira, Blanca, me tocó poder ser voz, ¿no? Me tocó haber Además. sido entrevistada en el radio, haber dicho lo que estaba ocurriendo. No olvidaremos esa entrevista con Loret. Me tocó estar primera línea, me tocó ver cosas muy duras y sí, el decir tanto que hemos avanzado en la ciencia y en la investigación y no podemos con estos pacientes. Hicimos muchísimas publicaciones a través del COVID. Hicimos 100 autopsias de pacientes que se nos murieron. Wow. Donde tomábamos tejido del riñón para ver qué estaba pasando con los riñones, por qué estaban haciendo insuficiencia renal, ¿no? Pero además de eso, pues se hicieron biopsias de corazón, de hígado. O sea, Y hay muchísimo aprendizaje. muchísimo aprendizaje, ¿no? Se publicó lo que no se había publicado en el mundo y aprendimos como comunidad científica, nos unimos, eso de poder sacar esas vacunas RNA en tan poquito tiempo fue una cosa increíble. O sea, creo que trajo muchas cosas buenas, mucho aprendizaje, pero pues los que lo vivimos de este lado Un dolor. contamos una historia que creo que jamás vamos a olvidar. Dijiste que habías llorado 2 veces. ¿Esa te acuerdas? ¿Y cuál es la otra? La última fue en mayo 31 del año pasado. Ok. Cuando me llegó una notificación por parte del órgano interno de control del instituto diciendo que estaba suspendida durante 21 días y que no podía tocar el instituto. Y eso fue porque uno de nuestros residentes mandó a un hospital vecino, digamos, a un paciente, porque no teníamos lugar en urgencias, como nos ocurre muchísimas veces, ¿no? Y entonces, pues yo ni siquiera estaba enterada del caso, pero como jefa del servicio me atribuyen que ese paciente puso una demanda
en contra de la institución y pues como yo soy la jefa, en realidad fue una demanda administrativa, ni siquiera fue una demanda médica. Yo toco madera, hasta ahorita no he tenido ninguna demanda por ningún paciente. Y bueno, pues fue una cuestión muy dura, ¿no? De decir, de verdad soy tan vulnerable de tener que irme. Ahora estoy en un proceso en el Tribunal de Justicia Administrativa tratando de quitarme esa sanción porque la siguiente sanción entonces son 6 meses de suspensión. Cuando yo digo, le he entregado tanto este servicio, tenemos el mejor servicio de nefrología de Latinoamérica, ¿no? Estamos teniendo alumnos de todos lados del mundo produciendo, haciendo investigación, ¿no? Y de pronto te encuentras con esto donde no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, eso fue algo frustrante. La verdad es que aprendí muchísimo. Me di cuenta del apoyo que tengo de todo mi servicio. Nos dijeron, te vas tú y se hunde el barco, nos vamos todos. Entonces, bueno, cosas bonitas salieron como de siempre, eso, pero ¿no? Pues sí, tragos amargos y mucho ardor. Va la última de Humanidad y los doctores. En este foro se habla mucho de la tolerancia a los errores, a fracasar en los equipos de trabajo. Y hoy están como muy aplaudidos los jefes que incluso promueven un ambiente donde puedas equivocarte para aprender. Híjole, no sé si queremos que los doctores promuevan la tolerancia al fracaso y que la gente se equivoque. Y muchas veces yo he pensado qué injustos somos. Están ejerciendo su trabajo y yo me equivoco todo el tiempo ejerciendo mi trabajo. Ellos también son seres humanos, pero es que un error puede ser muy crítico. ¿Cómo manejas tú? Y esto te lo pregunto también como jefa, ¿no? Con tus equipos. Esos errores, esa tolerancia a fracasar o a fallar. Híjole, qué gran pregunta, Blanca. Todos nos vamos a equivocar en algún momento. Eso es una realidad. A mí nunca se me va a olvidar cuando, haciendo mi residencia de nefrología, laceré una arteria carótida tratando de poner un catéter en la yugular. Una complicación. Una arteria carótida. Lo que te quiero decir es que si no has hecho suficientes procedimientos, entonces no tendrás complicaciones. Esa es una realidad. Pues sí. Pero no hay cosa más dura. O sea, para mí, nada me quita el sueño. Si no me aceptaron el paper, si no me dieron el grant, si no tenemos recurso, nada de eso me quita el sueño como haber cometido un error con un paciente. Eso para mí ha sido lo más difícil. ¿Y te los perdonas? Pues te los tienes que perdonar. Finalmente te los tienes que perdonar. Nosotros tratamos de no castigar al residente. Exacto. Pero sí hacemos muchas sesiones que se llaman de mortalidad, en donde se repite exactamente cada uno de los procesos. Porque, a ver, esto es un proceso. No es que un médico simplemente vaya a tener un error, ¿no? Sino que simplemente hay que ver desde los procesos de calidad, de cómo se recibe el paciente, de que el paciente sea el paciente correcto, de que se le dé el medicamento correcto, de que... Es multifactorial. O sea, esto es multifactorial, claro. Y somos un equipo y entonces se tiene que revisar y siempre revisamos qué hubiéramos hecho diferente, ¿no? Pero yo me acuerdo el apoyo que recibí de mis mentores cuando cometí uno de esos errores y fue increíble. Todos vamos a cometer algún error y nadie estamos exentos. Entonces, pues hay que aprender de lo mismo. Se hacen estas sesiones, se documentan y creo que una vez que te pasa eso, difícilmente vuelves a cometer el mismo error. En ese sentido, el resto de los que somos mortales y no doctores, no tenemos ni poquita compasión con los errores de los doctores, pero ni poquita. O sea, una negligencia médica, haz de cuenta que es el peor crimen. Es una negligencia, no es un crimen. Hombre, sí. No deberíamos de pasarla y tal, pero pienso que a veces somos muy duros. No, y a ver, o sea, yo creo que tenemos que tener equipos de trabajo en donde siempre haya alguien que pueda cachar donde pueda estar un error, ¿no? Uh-huh. O sea, ninguno de nosotros somos infalibles. Entonces, por ejemplo, nuestros protocolos de trasplante, siempre tenemos un equipo. Yo no voy a trasplantar nunca un paciente si no lo revisó todo el equipo, si estoy segura que no se me está pasando algo. Uh-huh. Y entonces ahí minimizas enormemente la posibilidad de cometer errores. Entonces todos estos procesos pues son los que nos ayudan a minimizar al máximo cualquier error. Me imagino que otras preguntas de jefa, porque tú eres doctora, pero además eres jefa, ¿no? Frente a tus equipos, el saber delegar. Qué difícil delegarle algo tan delicado a alguien que está aprendiendo y que sabes que está aprendiendo y que si no se lo sueltas, nunca aprenderá. Y ahí no sabes cómo debatimos. Claro. De decir, híjole, el residente de primer año va a tomar la decisión. O sea, siempre yo les digo, a ver, estamos aquí para aprender, pero no debe de haber nunca una falta con un paciente. Entonces, si tienen la menor duda, prefiero que nos pregunten. Siempre va a haber un residente de mayor jerarquía, un adscrito
o yo misma. Nos pueden preguntar en todo el tiempo, pero sí tiene que haber un punto donde lo sueltes y digas, nunca va a crecer. Ellos pueden. Y ahí no sabes cómo batallamos en decir, el estira y el afloje, los dejamos, van a cometer un error, bueno, hay que estarlos vigilando. Somos muy protectores de esto, pero hay que dejarlos sueltos. A ver, hablando de síndrome del impostor, yo digo mucho, o yo he pensado recientemente más bien, que el síndrome del impostor se combate haciendo, y ni modo. ¿A ti te aventaron la responsabilidad de ser jefa mujer a los 30 y cuántos años? 34 años acababa de cumplir. Ok, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo dijiste que sí? ¿Cómo pudiste? Un poco no me quedó de otra. Era un momento muy difícil en el servicio de nefrología. Había muerto un gran jefe que había sido o fue pues uno de los padres de la nefrología en México. O sea, encima cubre esos zapatos o ponte No, esos era zapatos. una sombra enorme. Había habido mucho problema, había habido algunos jefes interinos y el jefe que estaba actualmente se tuvo que ir. Entonces, pues me dijeron, ¿quieres ser jefa? Y eres la mejor opción. Y yo dije, no quiero. Piénsalo, yo no, ya lo pensé. No quiero. Y así estuve 6 meses porque yo decía, ¿cómo? O sea, yo tengo un bebé de 10 meses. Tu primer. No, Mateo. Ya, claro, porque tienes cuates y luego Mateo. Ajá, decía, tengo un bebé de 10 meses. Y otros 2 arriba. De 2 años. ¿Y cómo voy a tomar esta responsabilidad? Y además me queda enorme el puesto. ¿Cómo voy a poder con esto? Como siempre te quedan los puestos grandes cuando los tomas. Y entonces, o la mayoría de las veces. Me senté en esa silla después de 6 meses donde me dijeron, pues eres tú o va a ser fulano de tal que viene de otro hospital, que también lo vi y dije, oye, pues tampoco tiene mejor currículum que yo y va a ser jefe de aquí a que me muera mío. Dije, no, pues por fin si quiero. Lo quiero hacer, pero yo me sentaba en esa silla y sentía que me quedaba enorme. Y además yo sentía la sombra del jefe anterior que rondaba ahí y yo sentía que él, hasta que yo no me sentí que podía llenar esa silla, dejé de sentir esa presencia y mira que soy súper escéptica para esas cosas. O sea, presencia real. Yo sentía que alguien me estaba observando ahí. Es que seguramente te quedaba grande la silla. Totalmente. ¿Y? Uno va haciendo lo que puede y ahora te puedo decir que llevo 13 años en el puesto y sí considero que tenemos el mejor servicio de nefrología de Latinoamérica. Cuando había muchas personas que pensaban que eso iba a desaparecer después de que se había muerto el doctor Herrera. Bien por ese que te dijo, sí vas a ser la jefa, sí vas a ser la jefa, sí vas a ser la jefa. Fíjate qué buena decisión Siempre tomó. necesitas a alguien que crea en ti. Sí, claro. A veces tú no crees en ti y alguien más cree en ti primero que tú, ¿no? 100%. Y qué padre cómo tú te has vuelto mucho mentora de muchas mujeres doctoras que creen que no van a poder y también de chavos, ¿no? Sí, totalmente. Y cuando me dicen, gracias doctora por creer en mí, les digo, es que así creyeron en mí y esa fue la manera en que yo pude brillar. Y entonces, pues hay que hacerlo también con las generaciones que vienen abajo, ¿no? Creer en ellos. Y tengo una cantidad de talentos y éxitos que han hecho, bueno, tenemos grandes líderes egresados nuestros del instituto. Y pues sí, hay que darles la oportunidad y creer en ellos. Buena banda. ¿Cómo maneja un doctor, una doctora, el burnout? O sea, yo siento que tienes una cosa intrínseca de tu profesión de nunca descansar, de siempre estar para servir. ¿Cómo sabes pararte a ti misma? No, creo que no sé. ¿Eh? Creo que la respuesta es no lo sé, pero tengo algunas estrategias que he trabajado. Tiempo para mí. O sea, para mí desde que soy adolescente han sido como las 3 Es, ¿no? Ejercicio, espiritual, estudiar. Esas son las cosas que yo tengo que hacer todos los días de algún momento. Que estudiar es medio trampa porque está haciendo para tu carrera también. Hombre, sí es para ti, pero otra dimensión. No te voy a discutir. Exacto. Pero bueno, mi rutina es me levanto a las horas donde el mundo no me necesita y donde no voy a escuchar el doctora, pues como a las 5 de la mañana. Ok. Donde no voy a escuchar doctora, mamá, male, nada. ¿No? Ese es mi tiempo para mí, donde yo hago ejercicio y es 1 hora. Soy ciclista, tengo un equipo de mujeres con las que ruedo que me cambian la vida, porque cuando voy en la bici, pues tengo el celular metido en el jersey. Claro. Y entonces ni siquiera lo puedo ver, ¿no? Sí. Si hay una llamada urgente, bueno, pues me marca la computadora y me tengo que parar. Pero si no, es una desconexión total y eso me ayuda muchísimo a manejar el estrés. Me encanta la lectura, amo leer cosas que no sean de medicina. Soy fanática de los libros, eso también me desconecta muchísimo. Trato de meditar, no soy la mejor, pero lo intento. Pero bueno, son estrategias donde me tengo que cuidar yo para poder cuidar a los demás. ¿Y el networking cómo funciona? Bueno, ya dijiste que te cerraban las puertas en las narices, pero ¿qué tanto tienes que hacer networking intencionado cuando eres doctora? Todo el tiempo. ¿Y te abren puertas y te dan oportunidades igual que en cualquier profesión?
Muchísimo. O sea, todo esto que yo hago a manera internacional, Blanca, estar en los comités de guías de manejo de enfermedad renal en el mundo o de ser parte de la Sociedad Internacional de Nefrología o tener puestos de liderazgo en organizaciones internacionales, pues sí, muchísimo es a quien conoces, que te conozcan, estar presente y siempre pues decir que sí a cosas donde dices, no sé si voy a poder. Sí, síndrome del impostor, bienvenido. Pero de pronto dices, bueno, dije que sí. Pues ahora estuve en Oxford, en la Universidad de Oxford. Voy a liderar un proyecto, el más grande de enfermedad renal crónica para Latinoamérica. Y volteo y estoy en un cuarto con los 15 nefrólogos más conocidos del mundo. Y digo, wow, no puede ser que yo sea uno más. O sea, sí. No me la creo que yo estoy una aquí. Más, además. Perdón que te corrija. Sí, perdón. Pero es que los doctores siguen hablando mucho en nombre. Estoy de acuerdo. Y es que tú eres una mujer muy sobresaliente, pero sí, evidentemente eres minoría también en ese grupo de los mejores del mundo, ¿no? Fíjate todavía, ¿o no? Muy diferente porque el mundo va mucho más avanzado que Latinoamérica. Sí. En el mundo... En la medicina, para hombres y mujeres, dices. Para hombres y mujeres se fijan mucho que haya... O sea, las mujeres son muy buenas las que... O sea, yo estoy en completo desacuerdo que tengan que tener una mujer que no tenga las mismas capacidades que un hombre. Pero sí creo que ante las mismas capacidades debería de haber igualdad, ¿no? Tú sabes que en Latinoamérica, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión en 50 años no ha tenido una mujer presidente. Entonces... Hay cosas que en Latinoamérica todavía estamos muy rezagados. Yo ahorita estoy muy feliz de que mi servicio de nefrología ya tengo 2 adscritas mujeres. La mitad de nuestros residentes son mujeres. Y hemos hecho un ambiente de trabajo increíble donde hay 0 tolerancia al acoso, ¿no? Porque también era una cosa en los médicos horrible, ¿no? 0 tolerancia al acoso laboral, al acoso sexual. Y eso creo que ha sido por lo menos algo que yo he tratado de permear en el servicio. Buena banda. Para acabar, Male, quiero que me hables de este concepto de sedación por compasión que se escuchó en COVID. Hablabas al principio del acompañar a los pacientes y me encanta porque creo que es como una redefinición de éxito, quizá, para alguien que ejerce tu profesión, ¿no? El éxito no es a cuántos curo o a cuántos salvo, sino a cuántos y cómo los acompaño. Tú que tienes tanto contacto con enfermedades terminales y las familias destruyéndose y los patrimonios terminándose y tal. O sea, mi reflexión tiene que ver con esta cosa tan clínica que se ha vuelto la medicina de querer salvar a toda costa y esos días de hospital del infierno creo que no son orgánicos y nos hicimos bolas. Pero quiero tu reflexión. Sí, en medicina le llamamos el encarnizamiento terapéutico. Entonces, yo estoy en completa contra del encarnizamiento terapéutico. O sea, una cosa es sedación por compasión y otra es ver donde el paciente ya no va a tener posibilidades de regresar a la calidad de vida que tenía anteriormente. Ya no es esa persona que tú conociste, ¿no? Ya no la va a pasar bien. Y lo que viene va a ser peor, ¿no? Entonces ahí creo que es muy importante poder tomar la decisión de decir hasta aquí y ya no vamos a escalar el tratamiento médico y vamos a hacer una voluntad anticipada en donde si algo más grave fuera a pasar, no te vamos a intubar, no te vamos a resucitar, no vamos a hacer ninguna medida heroica, no te vamos a escalar los antibióticos, te voy a dejar de hacer hemodiálisis y entonces en ese proceso donde sabemos que el desenlace va a ser terminal, pues hay que acompañar al paciente en manejo del dolor. Y sí creo que eso es muy importante, los manejos paliativos, donde decimos hasta aquí ya no podemos curar, pero podemos paliar y podemos acompañar para que el paciente se vaya de este mundo con la mayor dignidad posible y con el menor sufrimiento. Y yo soy súper pro de esto. Como dejarlo morir en la mejor paz que se pueda. Exacto. ¿Y la sedación por compasión? Bueno, la sedación por compasión legalmente hay que ver, ¿no? Porque hay como muchos tonos de gris, ¿no? O sea, cuando estos pacientes ya están en un estado crítico, terminal y tienen dolor, pues se les pone sedación. A la mayor parte se les pone sedación porque son dolores muy fuertes. Entonces eso va a hacer que automáticamente pues vayan a tener un paro cardiorrespiratorio más temprano que si no se les pusiera sedación. Por ejemplo, en Estados Unidos era mucho más tajante. Cuando el paciente pasaba comfort measures only, le trepaban la infusión de morfina y lo extubaban y ya. Era así. Nosotros aquí en México somos un poco menos radicales, pero sí creo mucho en el bien morir y en la dignidad de la muerte de un paciente. Gracias, Male. Qué placer tenerte aquí. Blanca, muchísimas gracias a ti por la entrevista. Esto fue Buena Banda. Traído hasta ti por Mercado Libre. Nos escuchamos la próxima semana. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera.
Lo graban Santiago Parra y Raúl Cetina en el estudio de Pedro y el Lobo. La idea se gestó con Sara Herrera Landeros y la producción de video es de Miguel Montaño. La producción corre a cargo de Luisa Martínez y la postproducción es de Alejandro Muñoz. Contáctanos buenabanda.podcast@gmail.com.